Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Aquí les explicaré algunas de las fórmulas para sacar las áreas y perímetros de los polígonos regulares e irregulares. Antes de explicarte las fórmulas, tenemos que saber qué es un polígono. Un polígono es una figura que tiene que cumplir dos características: tener lados y tener vértices. Un dato curioso es que la palabra polígono proviene del griego y significa muchos ángulos. Fórmulas para sacar el área de los polígonos. Cuadrado. Para no hacer el cuento tan largo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la base del cuadrado por su altura, es decir, la fórmula va a ser base por altura. Como la figura es un cuadrado, todas sus medidas son iguales. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado con medida de 3 centímetros, tendríamos que multiplicar 3 por 3, que da como resultado 9. Por lo tanto, el área de ese cuadrado sería 9 centímetros cuadrados. Para calcular el área de un rectángulo, tenemos que hacer lo mismo que en el cuadrado, es decir, multiplicar base por altura. Por ejemplo, si tenemos un rectángulo de 9 centímetros y 7 centímetros, lo que vamos a hacer es multiplicar 9 por 7, lo que nos da 63. O sea que el área del rectángulo mide 66 centímetros cuadrados. Para calcular el área del triángulo ya es un poco distinto a los dos anteriores, ya que acá es multiplicar base por altura, más aparte dividirlo entre 2. Algo muy importante que hay que recalcar es que no se debe confundir la altura del triángulo con los lados de este, ya que no son lo mismo como se muestra en la imagen. Por ejemplo, si tenemos un triángulo isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales, con una base de 4 centímetros, una altura de 5 centímetros y los otros dos lados de 3 centímetros, la fórmula sería 4 por 5 entre 2, que da como resultado 10. O sea que el área del triángulo isósceles es de 10 centímetros cuadrados. Para calcular el área de un romboide es igualmente muy simple y es igual al cuadrado y rectángulo, es decir, multiplicar base por altura. Por ejemplo, en un romboide con medidas de 4 y 6 centímetros respectivamente, lo único que tendríamos que hacer es multiplicar 4 por 6, que dará 24, es decir, que el área del romboide es de 24 centímetros cuadrados. La fórmula para sacar el área de un rombo es muy distinta a los demás, ya que acá no se multiplican sus lados, se multiplican sus diagonales, que son diagonal mayor y diagonal menor. La medida de estos se multiplican y después se dividen entre 2. Por ejemplo, si tenemos un rombo con una diagonal mayor de 7 centímetros y una diagonal menor de 5 centímetros, multiplicamos 7 por 5, que da 35, y lo dividimos entre 2, que da como resultado 17.5. Por último, tenemos al trapecio. Esta es la fórmula que es más compleja, ya que las dos bases que tiene se tienen que sumar. Luego el resultado lo tienes que multiplicar por su altura y finalmente dividirlo entre 2. Para que entiendas mejor te voy a poner un ejemplo. Imaginemos que hay un trapecio. Sus bases miden 6 y 5 centímetros y su altura 5 centímetros. Tendríamos que sumar 6 más 5, que da 11. Luego lo multiplicamos por 5 y finalmente se divide entre 2. Llegando a la conclusión que el área del trapecio es 5.5 centímetros cuadrados. Perímetro. Para sacar el perímetro, no separaré en partes para cada figura, ya que para calcular el perímetro de cualquier figura, lo único que tendremos que hacer es sumar todos sus lados, excepto con el círculo, que es lo que veremos a continuación. Se preguntarán, ¿por qué dejé el círculo aparte de las demás figuras? Bueno, esto es porque el círculo no tiene ningún lado, como sabemos. O sea, sus fórmulas son muy diferentes a las demás figuras.
Para calcular su área necesitamos conocer la medida de su diámetro. En caso de conocer solo su radio, solo lo multiplicamos por 2. Después de eso lo multiplicamos por el número pi, que como sabemos es 3.1416. Para finalizar, tenemos los procedimientos para sacar el perímetro y área en figuras irregulares, es decir, figuras que no tienen ningún lado igual. Lo más fácil es sacar el perímetro, ya que se hace como las demás figuras, es decir, sumando todos sus lados. Después de esto viene lo más complicado, que es sacar el área, ya que si se trata de una figura como las que se ve en la imagen, tendremos que descomponerla en varias figuras regulares, sacar el área de esas figuras y sumarlas, así dándonos el área de esta figura. Llegamos al final del video, espero que les haya gustado y que les haya servido. Nos vemos en el siguiente.